Esto es El Cierre. Se tenía que decir y se dijo. Con John Raúl Oblitas Carreño. Microprograma producido por la agencia de noticias Última Hora y UH Radio. Hoy domingo, 11 de abril, iniciamos una nueva etapa en la democracia y la República del Perú. Estamos a unos minutos de conocer al 100% quién será el próximo presidente del país. ¿O habrá segunda vuelta? Esta semana les he preparado un programa especial, donde vamos a analizar la política en nuestro país. Adelante, Andrea. Hoy, domingo 11 de abril, los peruanos decidimos por nuestro presidente, vicepresidentes, congresistas y parlamento andino. Pero en la historia del cargo se ha suscitado una serie de crisis políticas, guerras civiles, golpes de Estado, intentos parlamentarios de destitución presidencial, un autogolpe y vacancias dictadas por el Congreso. Pero, ¿cuán importante es tener conciencia de nuestra historia? Para conservar la memoria histórica es necesario conocer la evolución de la realidad social, reconstruir el pasado y comprender el presente. Conozcamos a nuestra sociedad a través de sus decisiones y no repitamos los mismos errores del pasado. Todos hablan del valor de la democracia en todo país. Y en el nuestro no es extraño que siempre se utiliza esa bendita palabra llamada democracia. Pero, ¿cuál es la historia de la democracia en nuestro país? El movimiento democrático pradista, posteriormente llamado Movimiento Democrático Peruano, se fundó en 1956 por iniciativa de Manuel Cisneros Sánchez y tuvo como líder máximo a Manuel Prado Ugarteche, militante del Partido Civil, opositor al gobierno de Augusto Leguía y presidente del país durante la Segunda Guerra Mundial. La primera elección presidencial del Perú es en 1827 y se dio gracias al Congreso General Constituyente del Perú, el 9 de junio, en que fue instalado dicho Congreso. Este aprobó una ley por el cual se arrogaba la potestad de elegir al presidente y al vicepresidente de la República. Pero hay que resaltar que este proceso no fue democrático. Es decir, no se tomó en cuenta el voto ciudadano. Desde 1823 hasta 1899, solo 6 gobiernos fueron elegidos en elecciones generales, 8 fueron elegidos por el Congreso y 16 por golpes de Estado. Desde 1903 hasta el 2001, 15 gobiernos fueron elegidos en elecciones generales, 5 fueron elegidos por el Congreso y 11 por golpes de Estado. En los procesos electorales que existieron, se aplicaron distintos mecanismos para la elección de los presidentes y congresistas. Estos mecanismos sirvieron para definir quiénes son los únicos que votan, hasta qué edad, quién realizaba las elecciones y cuántos escaños existen en la contienda electoral. El primer presidente por elecciones por voluntad del pueblo fue Manuel Prado Ugarteche, el 31 de julio de 1956. Luego vendría Fernando Belaúnde Terry como presidente constitucional, pero fue derrocado por Velasco. Luego vendría Francisco Morales Bermúdez Cerruti con golpe de Estado. En 1980 a 1985, Fernando Belaúnde Terry regresaría como presidente constitucional a través de elecciones el 1 de julio de 1980, siendo en 1985 al 90 la oportunidad de Alan García en su primer gobierno. De 1990 a 1992 llega al poder Alberto Fujimori. ¿Por qué se dice de 1990 al 92? Porque luego se dio el cierre del Congreso. De 1992 a 1995 se le da el cargo al mismo Alberto Fujimori, pero como presidente del gobierno de emergencia. El origen del cargo, golpe de Estado. De 1995 al 2000, Alberto Fujimori llega nuevamente a la presidencia, esta vez por elecciones y el voto ciudadano. En el año 2000 llega a la presidencia nuevamente Alberto Fujimori, pero renuncia y ya sabemos la historia. Por sucesión del 2000 al 2001, el presidente del Congreso asume por sucesión la encargatura de presidente de la República. Estamos hablando nada menos de Valentín Paniagua. De 2001 al 2006, Alejandro Toledo Manrique llega por elecciones y se instaura como presidente constitucional. Del 2006 al 2011, Alan García sale de su exilio en Francia, su autoexilio, y regresa para su segundo gobierno como presidente elegido por el voto ciudadano. 2011 al 2016, Ollanta Moisés Tumala Tasso llega al cargo de presidente constitucional de la República del Perú. En el 2016 al 2018,
el presidente Pedro Pablo Kuczynski llega al sillón presidencial, pero en el 2018 al 2020, por una renuncia del primero, llega Martín Alberto Vizcarra Cornejo como presidente constitucional de sucesión. Recordemos que fue el primer vicepresidente de su plancha presidencial. En el 2020 aparece Manuel Arturo Merino de Lama, que llegó al sillón presidencial por sucesión por un breve tiempo. Actualmente, del 2020 al 2021, Francisco Rafael Sagasti llega como presidente constitucional de sucesión. Actualmente, el presidente Francisco Rafael Sagasti espera, así como nosotros, unas cuantas horas para saber quién será el nuevo presidente que se le dará en julio el nuevo cargo. Como ves, la democracia es un logro que se obtuvo después de mucho esfuerzo. Así que tú, como ciudadano que ejerces tu voto libremente y votas por quien tú desees y por quien a ti te parezca, recuerda esto cada vez que votes y tomes en serio y responsablemente este derecho, donde se encuentra el futuro del país. Pero recuerden, esto no es solo un trabajo del presidente de la República, porque no estamos hablando de un Mesías ni un Salvador. Esos tiempos de creer que una persona cambiaría el país ya pasaron. Esto es un trabajo en equipo, pero no por ello no vamos a dejar de fiscalizar y ser incisivos. ¿Y tú, quién crees que gane estas elecciones? Los domingos tenemos una cita. Nos vemos. Esto es El Cierre. Se tenía que decir y se dijo. Con John Raúl Oblitas Carreño. Microprograma producido por la agencia de noticias Última Hora y UH Radio.